Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Hoy especialmente queremos subrayar el versículo 9. Una noche el Señor dijo a Pablo en esta visión: no temas, sigue predicando y no te calles. Queridos amigos, estamos entonces así nosotros hablando de esta realidad que vive Pablo. Él es perseguido, no le están escuchando. Versículo 6, ya habíamos escuchado que dice que ellos lo contradecían e incluso lo estaban injuriando. Pero no a Pablo en realidad, sino que al injuriar a Pablo lo que ellos estaban haciendo era injuriando a Jesús, contra el nombre de Jesús, blasfemar. Lucas esto va tomando muy en cuenta porque después, como hemos dicho en los cursos anteriores, ya ella va Lucas ahí en su evangelio, hemos hazañan de peñe erubibemba eishapa o hendukuri haoikwa o meekatu pe Pablo predica. Pablo y Lucas también es uno de los oyentes de Pablo. No nos olvidemos que Lucas es también alguien que no conoció, no fue discípulo de Jesús. Lucas no estuvo con Jesús. Lucas no le conoció a Jesús. Lucas está aprendiendo, se hace cristiano, pero con la prédica, y aquí de una manera muy especial, haciéndose en todo caso discípulo de Pablo. Pablo no fue discípulo de Jesús. Pablo también era un fariseo en tiempos de Jesús, sin una relación directa con él, a pesar de que ya estaba por ahí Pablo también, Damasco, Jesús, Jerusalén, en fin. Así, hasta que después Pablo conoce a los cristianos, Jerusalén. Incluso como era un fariseo tan fanático, se pone en contra de este movimiento que está surgiendo, que es el cristianismo. Y ahí comienza a tomar contacto. Y como yo siempre apunto y vuelvo a subrayar, Pablo posiblemente en ese capítulo 9 y luego en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, que se nos cuenta la conversión de Pablo, es porque él estuvo detrás de los cristianos persiguiéndole a full. Él quería exterminar esta secta cristiana, Aipo, Yeshua, un tal Jesús, un tal Kyrios, un tal Cristo que se está presentando aquí como el Mesías. ¿Quién es ese? Mira por su padre, un carpintero, que esto y aquello.
etcétera, etcétera. O sea, todo lo que uno quiera recordar de nuevo, lo que encontramos en este contexto de la historia de la salvación, que encontramos en las narraciones, tanto de los escritos del Nuevo Testamento, en la reflexión teológica y en la tradición también del cristianismo. Y bueno, así entonces se va desarrollando esta persecución hasta que Pablo dice el capítulo 9 que se encuentra con Jesús, o monabeguire. Pero ¿qué significa ese caerse y encontrarse por tierra? Quiere decir que Dios le echa por tierra todos sus planes. Pablo en realidad tiene una visión más bien la de Gamaliel y por eso es que llega a entender. Y su fanatismo comienza también a cambiar, digámosle de esa manera. ¿Por qué? Y porque al tener la teología de Gamaliel, estamos hablando de un universalismo. Nosotros no podemos ser el pueblo elegido que simplemente viene el Mesías para nosotros. En todo caso, la teología, dice Gamaliel, del pueblo elegido tiene la significancia de que Dios nos eligió, pueblo elegido, pero elegido ¿para qué? Justamente para expandir. Ese es el pueblo elegido. Bueno, y desde aquí podemos entender porque la de Gilel era el famoso Orecueteco Ave, nosotros el pueblo elegido, nadie puede entrar aquí. Todo lo que está alrededor nuestro que le coma michi. Aveñande, jañande cuetente. Y entonces Lucas va bebiendo todo esto que va escuchando y va entendiendo desde esta escuela también de Gamaliel, pero sobre todo a través de Pablo. Pablo entiende muy bien entonces que en Jesús se realiza el mesianismo, cuando tiene esta visión y cuando tiene este encuentro con el Señor. Él mismo después vamos a ir estudiando en las cartas que él escribe de puño y letra, sobre todo estas 6 o 7 cartas que son verdaderamente de Pablo. Entonces, ahí encontramos a un Pablo con todas sus energías, con toda su fuerza, todo lo que él cree, todo lo que él está viviendo, cómo le está transmitiendo. Porque hay muchas corrientes dentro del judaísmo y por eso no todo le acepta. Cuando está ahí contigo coge, oye mosemagato, oye yapimagato, oye bodiparamagato. Bueno, todas estas cosas son maravillosas cuando entendemos que Pablo estaba verdaderamente enamorado de Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada en el día de hoy. Estamos ya en esta primera semana del tiempo de Cuaresma. Vaya papeñan de Yara, ñande atoy, ñande nenoi hina, ya pajamuaisha, peteñan de la pei ponamía. Hoy del libro de Levítico, estamos en el capítulo 19 del 1 al 2, del 11 al 18. El Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Ustedes no robarán, no mentirán, ni se engañarán unos a otros. No jurarán en falso por mi nombre, porque profanarían el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni lo despojarás, y no retendrás hasta la mañana siguiente el salario del jornalero. No insultarás a un sordo, ni pondrás un obstáculo delante de un ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo soy el Señor. Y así continúa, queridos amigos, una serie de normas.
Cuando ñandemo mandu antes hina porque ñantía lleva. La yare conojina peñantichara, petumaranga tu peñandereco sean santos, como su Dios creador es santo. Evidentemente que vamos a buscar lo mejor, lo elemental y lo fundamental para nuestra comunidad, para nuestros hermanos. Pero en este libro tan lindo de Levítico, que estamos en el capítulo 19, ñandere no lleva a la santidad, el kadosh, ¿verdad? Que significa verdaderamente, queridos amigos, la imitación de un Dios creador, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Ubea entonces ñandere noi, ñande atoy imigina, para que podamos vivir estos valores y principios. Y por eso nos dice justamente que yo soy el Señor tu Dios. Por lo tanto, no oprimirás a tu prójimo, no lo despojarás, no retendrás hasta la mañana siguiente el salario del jornalero. Vaya ley llegana, porque esta mañana de usted ve la bella guay. Son negreros de primera categoría, ¿verdad? Se dan cuenta que siempre apuntamos a la dignidad del hombre, a la dignidad de la persona. Es la única manera de hacer crecer lo que San Agustín decía, la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. Quiere decir la honestidad y quiere decir sobre todo la justicia y el derecho para todos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. «58 personas podrían pasar a engrosar la lista de mártires y santos de Estados Unidos. Son indígenas y españoles asesinados entre 1549 y 1715. Creo que la mayoría de ellos eran nativos americanos. Es emocionante mostrar el fruto de la labor evangelizadora en estas personas que no siguieron la fe simplemente por conveniencia política o algo por el estilo. Realmente abrazaron la fe, la vivieron y murieron por ella. Y creo que es una muestra de trabajo de los misioneros que trajeron el evangelio a esta parte del mundo. Esas semillas que sembraron echaron raíces y realmente florecieron aquí. En aquella época la misión en Florida llegaba a Georgia, Carolina del Norte y del Sur y Alabama. El principal mártir perteneció a la tribu Apache, situada en la actual Tallahassee. Se llamaba Antonio Inija, fue asesinado por los ingleses. Con su asesinato enviaron un mensaje de advertencia a los que considerasen convertirse al catolicismo. En realidad buscaban lanzar una advertencia, humillarles, crear miedo y que los demás también se desanimaran y perdieran la fe, pero en realidad estaba atado a una cruz con un fuego ardiendo debajo de él, y en lugar de acobardarse o dejarse intimidar por ello, se llenó de valentía. Tuvo una visión de Nuestra Señora, ella le hablaba y le dio valentía, así que en realidad el efecto fue contrario al que esperaban, les dio coraje. La misión en Florida conserva las historias de estos mártires gracias a los registros detallados que los misioneros españoles conservaron sobre ellos. Encontramos que en la década de 1930, principios de 1940, hubo un grupo en Estados Unidos que había comenzado a juntar estos documentos para presentar su causa en Roma. Hay registros de que esa información fue enviada a Roma. El arzobispo Gainon, un arzobispo de Pensilvania, había convocado a un grupo para ello, pero creemos que la información no llegó. Parece que en la Segunda Guerra Mundial tal vez el barco que los transportaba se hundió, quién sabe, pero fue interesante encontrar que la gente ya había abanderado su causa. Aunque no existen reliquias de estos primeros mártires americanos, la diócesis planea construir un santuario en la misión para honrar el legado de estos primeros cristianos en el Nuevo Mundo. Un amor te espera, pero no cualquier amor. Este no espera para luego irse o promete para luego olvidar. Este amor del que te hablo hoy es el amor más puro y desinteresado que existe. Un amor que no tiene fin
que lo dio todo por ti hace años y cada día lo sigue haciendo sin esperar nada a cambio. Y de este amor puede que tú te hayas olvidado hace un rato ya, o que le tengas presente cada día, pero cualquiera que sea el caso, no importa, Él te sigue amando como siempre, con todo su ser. Y este amor que te espera no es nada más y nada menos que el amor de tu vida, Jesús. Y cada día lo hace, cada día te espera. Pero ahora que llega Cuaresma, un tiempo tan importante para nuestra iglesia, para nuestras vidas, quiere que lo sepas al doble, al triple, elevado a la trillonésima, no sé. En serio quiere que lo sepas, hasta la trillonésima, tanto así. En serio quiere que recuerdes que siempre quiere estar contigo y que ese tiempo no es la excepción, que está loco por vivirlo contigo. Porque este tiempo traerá tantas cosas bonitas a tu vida si te decides a vivirlo. La Cuaresma es un tiempo muy necesario en nuestras vidas. Tiempo de reflexión, de apartarnos un poco del ruido del mundo y buscar en el silencio a Dios. En la oración estar con Él. Eso no tiene comparación. Así como Jesús pasó 40 días en el desierto antes de empezar su vida pública y fue tentado muchísimas veces, pero gracias a la oración pudo vencer y salir victorioso, esta Cuaresma nos toca a nosotros caminar por nuestro desierto. Nos toca afrontar las tentaciones, nos toca afrontar las mentiras con las que el enemigo nos quiere engañar y decirle no, gracias por la visita, por ahí está la salida, adeu, ahito, nos vemos nunca. Decirle al enemigo no hay forma de que tus mentiras entren en mi cabeza, no hay forma de que entres en mi corazón, que es que ya he encontrado la verdad que mueve mi vida, es el amor de Dios. Y a esa verdad solo podremos llegar a través de la oración, porque no solamente saberla, pero es de verdad creértela, es de verdad hacerla tuya, no la verdad que vi en un video por ahí, tu verdad. Orando mucho es que podremos sacarle el mayor provecho a este desierto y salir victorioso tal como lo hizo Jesús. La Cuaresma es nuestro camino para renovar nuestra identidad en Cristo, que somos de Él y que a Él le pertenecemos. Es tiempo de convertirnos y volvernos al amor, de dejar atrás cosas viejas para que Él nos haga nuevos por completo. Morir a esas cosas que nos hacen daño, que nos hacen mal, para dar vida a aquellas que realmente nos hacen plenos en Cristo. Es sin duda un tiempo de gracia y un tiempo de esperanza. Que sí, que pasamos por un desierto y que sí, que es difícil, pero en esa dificultad del camino nuestra fe se vuelve fuerte. En esa dificultad del camino Dios saca lo mejor de nosotros, nos sana, nos purifica. Todo lo que haremos en esta Cuaresma, los sacrificios que haremos, los ayunos, las limosnas que demos, el tiempo dedicado en la oración, si no lo hacemos desde el amor, no valdrá de nada. Que solo obrando desde el amor podrá el Señor irnos cambiando e irnos moldeando conforme a su voluntad. El amor de tu vida te espera en esta Cuaresma para caminar contigo, para hablarte en silencio, para sanar tus heridas, para enseñarte su corazón y para enamorarte una vez más. Espero te animes a vivir con toda tu iglesia este tiempo, que sigas escribiendo, pero con mucha más ilusión, tu historia de amor, con tu gran amor, Jesús. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Nos vemos prontito y con mucho ánimo vivamos la Cuaresma. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñanteyara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales. Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa.
Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañé en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles 18, ¿verdad? Capítulo 18, versículo 9. Este es un estímulo muy especial de parte de Dios para Pablo cuando está en Corinto y está predicando. Dijimos en el primer bloque, hicimos un resumen de los cursos anteriores, ven que tú en Dupea a través de YouTube. Ahí pueden encontrar nuestros cursos bíblicos del Nuevo Testamento, del Antiguo también, y otros programas más que tenemos ahí en YouTube, Yandé Yarañé, siempre para evangelizar. Aquí lo importante es que el Señor, ¿verdad?, le dice a Pablo en esta visión de la noche que se encuentra: no temas, sino habla y no te calles, no te calles. Ni voy que Pablo. Anila que nosotros sabemos y hemos visto ya todas las situaciones por las que pasó Pablo. Oye, muñamo disparado, oye, ya pío, oye, un bepostito, oye, disparar, le tienen que esconderlo, tienen que mandarlo, tienen que hacer huir. Oye, la oye contra, ¿verdad? Pero en realidad es siempre porque él está predicando a Jesucristo y a un Jesucristo universal. Y al decir al Jesucristo universal, al Kyrios, quiere decir el Señor, aquí está el Señor. Nos está mostrando el hecho de lo que la comunidad cristiana estaba predicando, que era la encarnación. Este problema es un problema teológico, queridos hermanos, que no solamente ahora nosotros volvemos a sentir con la teología protestante, ¿verdad?, que es muy desencarnada de la realidad. En realidad la teología protestante no quiere meterse mucho con el aspecto social, porque tocamos intereses, y muchas veces ahora con la cuestión de un capitalismo, intereses también económicos. Alandeñi, en una de la pichada que esto, que aquello, que pea no iba ahí, que pea rillado. Entonces nos ayudamos a ver, dame 20, de mandela, hace 10, le hace plata a mí. Y entonces es difícil predicar sobre una realidad social. Pero sabemos por qué Jesús también al final de cuentas estaba en la pobreza y vivía en la pobreza. Y por qué Lucas habla mucho de la pobreza, porque la plata de por sí entonces te puede encadenar, te puede encerrar. Entonces vos ya no podés hablar, tenés la boca cerrada. Entonces es muy difícil, queridos hermanos, es muy difícil. El Evangelio es demasiado exigente. Al ñandela ñemonguetacéramos, y si vamos a decir toda la verdad, muchas veces tenemos que callarnos, muchas veces no podemos, muchas veces decimos tenemos que evangelizar, va ese ya potapea, la reñete de hino, entonces aprendemos quinimas y de otra manera, y así, ¿verdad? Así. Y esa es un poco la política del hombre, esa es la política del pecado, esa es la política cuando la fuerza, esa es la fuerza del mal en realidad, ¿verdad?, que va comprando las conciencias. En uno de los grandes capítulos salesianos, sobre todo recuerdo, porque al trabajar con los jóvenes, al trabajar con los adolescentes principalmente, esta es la edad ideal, sobre todo de los niños, cuando comienza a tener razón, uso de razón, tenemos que comenzar, ¿verdad? Y se llama todo un ciclo de 6 años, que se llama el capítulo general. En ese capítulo general se hablaba de la formación de la conciencia. Ese fue un capítulo, pero a mí maravillosamente me encantó. Formación de la conciencia. ¿Por qué? Para que podamos nosotros encaminar el Evangelio, si no formamos la conciencia, por eso que la educación es esencial y fundamental. Y ahí incluso, ¿verdad?, porque ustedes tienen que saber que los salesianos están en todas partes del mundo. Están en el mundo árabe, están en el mundo cristiano, están, o sea, el musulmán, quería decir cuando digo el árabe, ¿verdad? Estaba también en el mundo de toda la parte allá de la China, del Japón, de la India. Entonces ahí son otras religiones, ¿verdad? Y entonces es interesante porque se tiene que hacer un ecletismo. Entonces un Don Bosco, o mejor dicho, el Evangelio dentro de un carisma. ¿Cómo tenemos que predicar en un mundo musulmán?
la formación de la conciencia, cómo tenemos que formar en el hinduismo la formación de la conciencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dentro del mismo cristianismo, que nosotros necesitamos formar y como base y elemento primero la conciencia. A pedal año de apueste oírla muchas veces la falta. Ande apueste oír, ¿verdad? Formar la conciencia. Si no formamos la conciencia, todos los estamentos de nuestra vida se nos vienen abajo. Y eso es lo que aquí nos está queriendo decir, ¿verdad? Cuando Pablo insiste mucho en la formación de la conciencia. Y aquí se habla del universalismo, porque el Evangelio de Jesús no está simplemente para un grupito, no es de la corriente de Gilel, decíamos, la corriente de Gamaliel, que se abre a lo universal, a todo el mundo, a todas las personas. Diga tú y la ñaña motivo, diga tú y la ñaña apretado, pepe minta, lleva, piñandero gamívente. Sino que desde aquí vamos a expandir, vayan a todo el mundo, prediquen el Evangelio. Y eso es lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad? En el versículo 9. Pablo, no tengas miedo. El Señor dijo a Pablo, sigue predicando, Pablo. No te calles. Volvemos enseguida con mañana de Yarañé en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Qué maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo nuevo y bueno. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento, reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Estamos en este versículo 9 maravilloso que nos presenta hoy, Hechos de los Apóstoles. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no temas, sigue predicando y no te calles. Nosotros veníamos desde el versículo 8, que era algo que nos animaba, ¿verdad? Nos entusiasmaba. Pues en el versículo anterior, en el 7, Pablo tuvo que alejarse de esa sinagoga en que él estaba predicando porque venía Mosén directamente. Y en el versículo 6 justamente eso es lo que sucedió, ¿verdad? Pero como ellos lo contradecían y lo injuriaban, es decir, aquí estaban blasfemando contra Jesús de Nazaret, que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas, sobre ustedes mismos. Es decir, ¿por qué dice que caiga sobre sus cabezas? Es una forma de decir, ¿verdad? Nosotros anunciamos el Evangelio de Jesucristo. Oye, eponabeme. Estamaroñe mongueta venendie. Estamaroñe rurebeme. Estamaroñe pomoí venere nondebe. Estamaroñe su venebe.
Esta mañana anda pejendusei. Queridos amigos, si esto que se escribió hace 2000 años hoy se vuelve a repetir, ¿verdad?, en nuestra sociedad, ¿cuánto? Yo digo siempre, vuelvo a repetir, cuántos hermosos discursos de nuestros obispos, cuántos hermosos discursos, prédicas de nuestros sacerdotes. Hay muchísimos, ¿verdad? En Cacupé, por ejemplo, una maravilla. Pero porque se hace un resumen. Y yo me consta, queridos hermanos, que los obispos cuando van a hablar allí, normalmente yo sé que les acompañan sociólogos, gente, ¿verdad?, que entienden de la realidad, gente que están también, ¿verdad?, en el mundo, o sea, para tener datos mucho más concretos y certeros. Sino que escuchando esa realidad, pero también así incluso por escrito, estudios, hechos. Y después de ahí se saca y se dice, ¿verdad? Por aquí tenemos que apuntar. Y todos sabemos. Y después, queridos hermanos, ustedes tienen que saber que el hecho de ser un sacerdote, el hecho de ser un obispo, uno tiene, ¿saben qué? Algo que otros no llegan a tener, ¿verdad? Que es justamente cuando entramos en el aspecto, en el retículo, digamos así, de la conciencia. Porque yo les puedo decir que en estos 30 años de sacerdocio, muchas personas vienen y hablan, y en el momento, no sé si es su conversión o en el momento en que no saben cómo afrontar, vienen y se hacen dirigir espiritualmente. Padre, ¿qué vamos a hacer? Esta es la realidad. Me ofrecen o me piden $250,000 para que yo pueda estar ahí en esa parte del poder, como director de esto, como comisario, como comandante, como estos 250,000 lo llevé a hacer. Vaya poto imponado y bahía, ya pota. Pero pues claro, te tienen las manos así atadas, así de sencillo, ¿eh? No pensemos, queridos hermanos, que eso después, eso es solamente porque gastos de papeles, ¿entendiste? $250,000 de gastos de papeles. Ya me dan de la cuatilla una rema de joya por la, ya pongan de cuatilla. Pero, queridos amigos, sabemos muy bien, nadie de nosotros es un niño, ¿verdad?, que está chupándose el dedo, ¿verdad? Sino que creo que todos tenemos por lo menos un dedito de cerebro, ¿verdad?, para darnos cuenta cómo se maneja lastimosamente nuestra realidad social. Bueno, y esto es lo que Pablo aquí en este momento de Hechos de los Apóstoles nos está diciendo, pero así directamente nos está confrontando. ¿Por qué? Y porque aquí, en esa noche, el Señor le dice a Pablo en una visión, ese es nave que Pablo recibe en una visión. No es tanto porque tiene una visión ahí que está aquello. Pablo estaba preocupado, se tuvo que alejar, se tuvo que refugiar en la casa de este tal Ticio Justo, ¿verdad?, que era uno de los que adoraban a Dios, y bueno, por lo menos le recibe, otro de pasillo le van a apedrear, le van a pegar todo, se escapa prácticamente de ese refugio, ahí donde Crispo, jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto a toda su familia, y ellos vivían ¿dónde? Y vivían al lado de la sinagoga. Entonces posiblemente Pablo salió corriendo y se refugió, y qué bebé, el otro le recibe, bueno, ve, entiende, le escuchó, y más o menos. Y va a continuar la historia, no piensen que todo esto va a terminar así nomás. Ya hay señal de verdad. La fecha va. Y bueno, él se encuentra ahí y va a comenzar esto nuevo. Posiblemente esta visión que tiene Pablo es de esta preocupación. Diga tuyo qué. O pago esa veñan de Yara, la yapotañan de Yara. La visión que le viene. En todo caso tenemos que hacer así, pero viñan de Yara. Y todo lo que hice, bueno, quiere decir que el Señor me sigue dando fuerza. Este tipo aquí me recibe otra vez en su casa. Diga tú ya que, a ver, pero, vamos a ver qué podemos hacer. Quiere decir que vos me querés, Señor, porque me salvaste otra vez en esta oportunidad. Estoy acá en la casa de esta buena familia, que incluso yo bautizé con toda su familia, ¿verdad? Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver esta cuarta frase, amor leal. Es la traducción de la palabra hebrea Hesed, que es difícil de traducir a cualquier idioma porque combina las ideas de amor, generosidad y compromiso. Hesed describe la acción de prometer lealtad motivada por un profundo afecto personal, como en la historia de Ruth. Ruth es una extranjera casada con un israelita que muere trágicamente junto con su hermano y su padre. A Ruth solo le queda su suegra, Noemí, también viuda, quien no tiene nada para darle. Noemí le dice a Ruth que se devuelva a su pueblo, pero Ruth más bien le promete quedarse al lado de Noemí y cuidarla. Y mientras los demás ven a Ruth cumplir su promesa, lo llaman un acto de Hesed. Nota que el Hesed de Ruth no es condicional ni depende de cuán valiosa fuera Noemí para ella. Más bien, es una expresión del carácter de Ruth. Ella es simplemente una persona generosa que cumple su palabra. Eso es Hesed. Ahora bien, el amor leal de Ruth es verdaderamente inspirador, pero quien muestra un Hesed permanente en la Biblia es Dios, como en la historia de Jacob, quien es un engañador y traidor, aún con su propia familia. Pero a pesar de eso, Dios lo escoge y le repite la promesa que le había hecho a su abuelo, Abraham, de que él le daría una gran familia a través de la cual Dios mismo restauraría su bendición sobre las naciones. Así que 20 años más tarde, Jacob se da cuenta de su indignidad y le dice a Dios: yo no soy digno de todo este Hesed que me has mostrado. Y él tiene razón, pero el Hesed de Dios nunca se trató de la dignidad de Jacob. Era una muestra de la generosa lealtad de Dios a su promesa. El Hesed de Dios continúa en la historia de los descendientes de Jacob, los israelitas. Cuando son esclavizados por Faraón en Egipto, se nos dice que Dios recordó su promesa a Abraham y a Jacob. Así que Dios destruye a Egipto y levanta a Moisés para liberar al pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Y en esta historia, esto es llamado un acto de Hesed, porque era Dios cumpliendo su palabra. Ahora, de camino a la tierra prometida, los israelitas estaban asustados de las naciones alrededor de ellos y dudaban que Dios los pudiera proteger. Así que el pueblo amenazó a Moisés y le dijeron que pondrían un nuevo líder que los llevara de vuelta a Egipto. Dios está molesto y dolido, pero Moisés intercede y le pide que perdone el pecado de este pueblo por su gran Hesed. Nota que Moisés le pidió a Dios que perdonara no porque el pueblo lo merecía, sino porque era consistente con el carácter de Dios. Y Dios estuvo de acuerdo y renovó su compromiso con un pueblo que no quería estar comprometido con él. En la Biblia, Dios es leal y amoroso por la única razón de que ese es quien Él es. Por supuesto, Él quiere que las personas respondan con Hesed, pero aun cuando no lo hacen, el Hesed de Dios permanece. El profeta Oseas compara el Hesed del pueblo de Israel con la neblina matutina, que está aquí por un momento y luego se va. Pero el Hesed de Dios permanece. Como en la celebración del Salmo 136, que empieza diciendo: den gracias al Señor porque Él es bueno. Y luego repite 26 veces: porque para siempre es su Hesed. Y es así como después de siglos de Israel estar traicionando su compromiso con Dios y de su larga historia de violencia y muerte, Dios mantuvo su promesa de una manera dramática y drástica, adoptando la naturaleza humana y atándose a nosotros en la persona de Jesús. Y las personas que seguían a Jesús de Nazaret dijeron que en él encontraron al Dios de Israel lleno de amor y fidelidad. Jesús es el ser humano más leal y amoroso, y en su vida, muerte y resurrección, Dios abrió un nuevo futuro para nosotros y para toda la creación. Y Dios hizo eso justamente porque esto es como Dios es: generoso, amoroso y eternamente leal a sus promesas.
Y cuando experimentamos la pureza y el poder del amor leal de Dios mostrado a través de Jesús, nos mueve a reimaginarnos el por qué y el cómo podemos mostrar Gesed de vuelta a Dios y a las personas alrededor de nosotros. Esto es lo que significa decir que Dios sobreabunda con amor leal. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Con unos jeans y sudadera fue testigo de belleza. Es el primer beato millennial. Eucaristía, mi autopista para llegar al cielo. Es la vía. La tristeza es mirarse uno mismo. La felicidad mirar a Dios. Basta un simple movimiento. Dirige tu mirada hacia Dios. Basta un simple movimiento. Dirige tu mirada hacia Dios. Nuestra meta debe ser el infinito, infinito, no lo finito. Desde siempre el cielo nos espera. Es que nuestra patria no es esta tierra. Estar siempre unido a Jesús. Mi proyecto de vida, mi proyecto de vida. Basta un simple movimiento. Dirige tu mirada hacia Dios. Basta un simple movimiento. Dirige tu mirada hacia Dios. No yo, sino Dios. No yo, sino Dios. No yo, sino Dios. No yo, sino Dios. Él en mí hace su obra. 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 La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Reflexionamos el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Pablo se encuentra ahora en la casa nada más y nada menos que de Crispo, que era el jefe
de la sinagoga. Aquí él creyó en el señor Crispo, ¿verdad? Jefe de la sinagoga, junto con toda su familia. Y dice que también muchos otros habitantes de Corinto que habían escuchado a Pablo, ellos también abrazaron la fe y se hicieron bautizar. Esto es lo lindo, esto es lo que le da, ¿verdad? A Pablo le da entusiasmo. Y por eso, en el versículo 9, dice que el Señor dijo a Pablo en una visión. Estábamos explicando y estábamos diciendo, ¿qué visión a Pablo Berecuaina? ¿A qué se debe la visión de Pablo? Y esto no es nada más, como nosotros sabemos, los psicólogos, etcétera, nos dicen qué es el sueño, nos explican eso, qué es una visión. Nosotros mismos decimos, ¿cuál es la visión que tiene esta empresa? ¿Cuál es tu visión? ¿Hacia dónde estás apuntando? Va a la de objetivo, va a la reucea en síntesis, con la diseño. Bueno, la visión en este caso se está refiriendo también a esto, que Pablo le dice en una visión, no es simplemente que él ve ahí como en una película, pasa. Claro, él está viendo como en una película, pero en su propia vida. En síntesis, Pablo está bastante preocupado por la predicación que está haciendo, porque se da cuenta que había sido seguir a este Jesucristo, ella va a ir o forzarse, le cuesta, a pesar de que, por eso que el temperamento de Pablo, en la descripción que nosotros podemos hacer, era un hombre bastante fuerte, ¿verdad? Según algunos dicen, ese aguijón decíamos que era loco porque parece que tenía un poco ese complejo, era un pelado, parece que era un carapeí. Otros dicen que Pablo parece que posiblemente no sabía hablar mucho. Bueno, en fin, no sabemos porque esto pues nunca te dice nada. Pero, sin embargo, hay muchas cosas que podemos descartar porque Pablo en su carta y en su discurso tiene una formación maravillosa en cuanto a la escritura. Tal vez, porque algunas veces nosotros podemos escribir bien, pero ¿entendiste? Yo, por ejemplo, tenía un profesor, ¿verdad?, que justamente una eminencia, uno de los más grandes, ¿verdad?, en cuanto al pensamiento paulino, pero era un salambicue, porque parece que sabía demasiado, ¿verdad?, y comenzaba O sea, de la decían, bueno, ¿de qué está queriendo hablar? Más o menos, si es que vos no entrás, tenés que entrar más o menos en su cabeza para poder entenderlo. Ahora, ¿hacia dónde? ¿Qué está explicando? Había sido, él está aquí, pum, se largó, pero porque está explicando una palabrita o algo que no dijo en realidad todavía, pero que él ya se adelantó y ya está explicando sobre eso sin haberle decidido antes, sin haberlo dicho. Y entonces así, y aquí va y de repente, pum, ahora, pum, después volvía de nuevo al mismo tema, ¿verdad? Era una cosa impresionante, pero hay que sacar el sombrero, lo Igualaña, una cosa impresionante, el detalle que te da era impresionante y sobre todo la reflexión teológica, que es lo esencial y lo fundamental. Algunos piensan que el hecho de saber algo es porque vos sabés datos, eso podés encontrarlo en cualquier escrito, en cualquier historia. Lo que a nosotros nos interesa, queridos amigos, dentro de una teología bíblica, es la reflexión que nosotros, desde los datos, tenemos que hacer nuestra exégesis, tenemos que hacer nuestra hermenéutica, interpretación y sobre todo después una aplicación a nuestra vida. Porque si no, no tiene sentido. Mala yalela y mala data, que era un carapeí, que nació en tal año, que hizo esto, que hizo aquello, punto. O palan de discurso. Harei cuama, harei paiterei, muchos datos y que hizo esto. Esta no es una historia o una biografía. Aquí nosotros encontramos un pensamiento teológico y sobre todo le llamamos evangelio. Por eso Pablo insiste mucho, ¿verdad?, cuando él repite y dice, ay de mí si yo no evangelizara. Tiene que ser el evangelio que está llegando, es la buena noticia, es la propuesta, ¿verdad?, que nosotros entendemos como una gracia de Dios que nos está mostrando el camino de nuestra salvación. Y cuando hablamos camino de nuestra salvación, estamos hablando de camino de la realización del hombre. Por eso que muchos también en su reflexión después se dan cuenta y dicen, entonces la salvación y el camino del cielo no es después de que nos muramos. Ese camino comienza aquí. Ese camino de cielo, ese camino de salvación comienza aquí.
¿Por qué, por ejemplo? A ver, vamos a así medio chiste, pero era antes, por lo menos cuando yo era criatura, escuchaba siempre que decía, yo soy de Concepción. Y de Concepción siempre decía, Concepción es la sucursal del cielo. Sucursal del cielo. ¿Pero por qué decían eso? Primero, muchísimas vocaciones sacerdotales. Yo nomás luego soy el país número 45 en la congregación salesiana, cuando me ordené. Ahora creo que ya pasaron los 50, ¿verdad? Después de mí vinieron muchos otros, ¿verdad? En ese momento. 100 años en ese momento, 100 años que había cumplido, ¿verdad? El Instituto San José de Concepción. Y más de 55 sacerdotes. Bueno, después muchísimos que pasaron por ahí, ¿verdad? Oscar Páez Garcete, no sé, Alejo Velar, o sea, muchos que se formaron ahí, diocesanos, más de 15 diocesanos que salieron de ese colegio. Y después también redentoristas, y también otros, ¿verdad? Y de las religiosas ni te cuento, las hermanas religiosas. Entonces, por eso se le llamaba también la ciudad levítica. Bueno, y eso es lo malo que está queriendo decir aquí, ¿verdad? Que el cielo nosotros lo comenzamos aquí. La formación, la educación, los principios y los valores que nos pasan nuestros padres. Y fíjense ahora, nosotros decimos, hay pocas vocaciones. ¿Dónde está el problema? Familias separadas, familias divididas, familias doble, 3 veces humildad. Y claro, ¿qué vocación va a salir de ahí? ¿Qué testimonio y qué ejemplo estamos dando? ¿Entiendes? Así de sencillo. Y muchos siguen mirando allá arriba y diciendo, solamente que venga como del cielo que tienen que caer las vocaciones. Imposible. La sociedad que vivimos es el resultado de lo que nosotros vamos ofreciendo y dando. Queridos amigos, y así nos vamos despidiendo de nuestro programa Ñande Yarañé, Nuevo Testamento. Como siempre les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañé, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.